Vamos a comenzar en este video a realizar el práctico 1 de programación. El práctico 1 de programación que se encuentra en el curso Programación 2. En la carpeta Lección 1 son los ejercicios que aparecen al final de la clase 1. Ya tenemos abierto el documento, así que vamos a comenzar a revisar cuáles eran los ejercicios del capítulo 1. Vamos a ir a la sección de ejercicios, la sección 1.4. El primer ejercicio pedía escribir y compilar el programa Hola Mundo que se había visto en el teórico. El segundo ejercicio pide implementar la función suma que también se vio en el teórico, y después hay 4 partes que preguntan cosas sobre esta función. En este video vamos a hacer el segundo ejercicio y después el quinto ejercicio de la función potencia. Así que vamos a comenzar con lo que se pide en el ejercicio 2. Lo primero que se pide aquí es escribir y compilar el programa función suma que se había visto en la clase teórica. Así que vamos a escribir esa función en el lenguaje de programación C++. Lo primero que vamos a hacer es incluir la librería stdio.h que nos brinde la función printf para poder imprimir en pantalla los resultados. Luego vamos a escribir la función principal del programa, la función main, en donde va a comenzar el programa a ejecutar sus instrucciones. Vamos a poner return 0. Y al final vamos a escribir la función suma que se había visto en el teórico. Así que el nombre de la función es suma. Tiene 2 parámetros de entrada, el valor int a y el valor de tipo entero b. Abrimos y cerramos paréntesis para el bloque de la función. Y lo que hace la función es algo trivial, es retorna la suma del parámetro a más el parámetro b. El tipo de valor que retorna esta función es de tipo entero. ¿Sí? Todos esos conceptos que habíamos visto en la clase anterior, en la clase del teórico de programación. Recuerden que si definimos la función suma debajo del main, tenemos que declarar que existe esta función debajo del main antes de que aparezca el main. ¿Cómo hacemos para declarar una función? Lo que tenemos que hacer es escribir el nombre de la función, el tipo de datos de los parámetros que recibe como entrada y el tipo de dato del parámetro que retorna, de la función int. En este caso se retorna eso, el tipo de dato int. Bien, lo que hicimos acá es declarar que debajo del main habrá una función suma que recibe como parámetro de entrada 2 valores enteros y retorna como parámetro de salida un valor entero. Bien, esa es la primera parte del ejercicio, reescribir lo que habíamos hecho en la parte teórica del documento. Vamos a guardarlo por acá, documentos, clases de programación 2, clase 1. Vamos a escribir suma.cpp para este archivo. Bien, vamos a compilarlo para ver si funciona y está todo en orden. Para eso tenemos que ir a la carpeta documentos, clases 2020, programación 2, clase 1.
Y acá con la herramienta G++ compilamos el programa suma.cpp -o, y el nombre del archivo de salida vamos a darle el nombre suma.o. Ese va a ser el nombre del ejecutable, suma.o. Compilamos, vemos si no hay errores. No hubo errores. Si ejecutamos la función ls en la línea de comandos, que es para listar los archivos, vamos a ver que se creó el archivo suma.o. Está en color verde, eso quiere decir que es un archivo ejecutable. Así que ejecutamos suma.o y listo. Una modificación que podemos hacerle al programa es escribir en el código de la función main, la función principal, invocar a la variable, a la función suma. Para esto escribimos dos variables, int a y b. Esta es la sección de declaración de variables. Vamos a comentarlo. Sección de declaración de variables. Luego le asignamos un valor a la variable a, por ejemplo 10. A la variable b le asignamos otro valor, 2. Y hacemos que una variable c sea igual al resultado que devuelve la función suma de a y b. Para esto tenemos que también declarar a la variable de resultado c. Esta es la sección de declaración de variables. La sección esta es sección de asignación de variables. Y con esto mantenemos la buena práctica de separar los lugares en donde declaramos las variables que vamos a utilizar en la función, los lugares en donde asignamos por primera vez un valor a estas variables y después el resto del código. En este caso el resto del código vamos a escribir sería la función printf con el texto, el resultado de %d más %d es igual a %d. Recuerden que los %d van a tomar los valores de las variables que especifiquemos después de cerrar las comillas y después de escribir la primera coma. Entonces, el primer %d queremos que sea el valor de a. Así que lo que escribimos luego de la coma es la primera variable que va a aparecer. El segundo %d, que está acá, queremos que imprima el valor de la variable b. Entonces, como segunda variable, luego de cerrar las comillas, escribimos ab. Y el tercer %d va a imprimir el resultado de c, que es el resultado de la suma de a y b. Por lo tanto, a c lo colocamos en el tercer lugar. El mapeo es sencillo. El primer %d va con la primera variable, en este caso a. El segundo %b, d, va con la segunda variable, en este caso b. Y el tercer %d va a imprimir el valor de la tercera variable, en este caso c. Punto y coma al final, no nos olvidemos de eso. Y ahora volvemos a la terminal. Compilamos nuevamente el programa con los nuevos cambios. Y ahora tenemos el resultado. El resultado de 10 más 2 es 12. Nos faltó un salto de línea, especificar. Recuerden que el salto de línea se especifica con un barra invertida n. Es decir, cuando se imprima esta línea, luego de mostrar el resultado de la suma, el cursor va a aparecer en la línea de abajo por el salto de línea especificado por este barra invertida n. Vamos a ver el cambio. Notan la diferencia, que en la ejecución segunda que hicimos, con el cambio de la nueva línea, ahora el cursor se encuentra en la línea de abajo.
y en la primera oportunidad que ejecutamos el programa, después de imprimir el resultado, el cursor siguió en la misma línea. Bien, para una cuestión de prolijidad, el barra invertida n para el salto de línea es recomendable utilizarlo en todos los printf. Bien, sencillo. En la primera parte del ejercicio nos decía copiar la función del teórico. La segunda parte nos dice cuál sería el resultado de la función suma si a valiese 10 y b valiese 1. Bueno, esto lo podemos calcular a mano, es decir, 10 más 1, 11. Así que se imprimiría 11 como resultado de la función. Pero vamos a probarlo a esto modificando el programa, es decir, asignándole a A el valor de 10 y asignándole a B el valor de 1. Esperaríamos que el resultado fuese 11. Así que hacemos estos cambios, compilamos de nuevo y nos fijamos el resultado. Tenemos que el resultado de 10 más 1 es 11, así que da el valor que nosotros esperábamos. Bien, así que la respuesta B es 11. La parte C nos dice modificar el programa para que las variables A y B tomen los siguientes valores, 10 y 1 respectivamente. El resultado es el esperado. Bueno, acá se ve que faltó escribir algo en la letra, porque A está valiendo lo mismo que en la parte de B y B está valiendo lo mismo que en la parte anterior. Bueno, entonces la parte C es igual que la parte B, ¿sí? A vale 10 y B vale 1, ¿sí? Así que la parte C... bueno, está. Ahora sí me acuerdo lo que significaba esto. La parte B pide calcular a mano cuánto daría como resultado la función suma si A valiese 10 y B valiese 1. En el cálculo a mano el resultado es 11. La parte C nos dice que modifiquemos el programa para verificar de que si A vale 10 y B vale 1, el resultado es 11. Entonces lo que hicimos aquí es la verificación. Este cambio de A valiendo 10 y B valiendo 1 es la verificación de que efectivamente, si valen estas variables, el resultado devuelto es 11. Bien. Disculpen el malentendido. La parte D nos dice cuál sería el resultado de la función suma si A valiese 10 y B valiese 1,5. Bien. La parte D nos pide hacer la suma. 10 más 1,5. ¿Cuál es el resultado de esto? Tenemos que es 11,5. ¿Sí? Una cuenta que perfectamente se puede hacer de forma mental. Esperaríamos que 10 más 1,5 dé como resultado 11,5. Sí, eso es lo que esperaríamos que una función suma hiciese. Muy bien. La parte E nos dice modifiquemos el programa para que las variables A y B tomen los siguientes valores, 10 y 1,5 respectivamente. La primera pregunta es la siguiente. ¿El resultado es el esperado? Bueno, vamos a fijarnos. A tiene que valer 10 y B 1,5. En vez de valer 1, B vale 1,5. Esperaríamos que el resultado suma de la suma fuese 11,5. Vamos a ver si eso ocurre.
Compilamos el programa con los nuevos cambios y nos fijamos el resultado. ¿Qué sucedió? Tenemos que se imprime que el resultado de 10 más 1 es 11, lo cual es correcto. El tema es que A vale 10 y B vale 1,5. Pero acá parece que la variable B, en vez de valer 1,5, el programa hubiese tomado como que si valiese solamente 1. Y por eso 10 más 1 es 11. Y por eso no obtenemos el resultado esperado, que es 11,5. ¿Qué sucede? Bueno, el problema acá está en observar lo siguiente. En la línea 10 tenemos que a B le asignamos el valor 1,5. Pero parece el programa que a B, en vez de tratarlo como 1,5, lo trata como si fuese 1 nomás. ¿En dónde está el problema? Bueno, el problema está en que B es una variable de tipo entero, ¿sí? En la sección de declaración de variables, B está definida como una variable de tipo entero, que significa que B almacena números sin coma. Pero aquí lo que estamos haciendo es asignándole a B un número con coma. Entonces, como el programa C++ entiende de que B es una variable que almacena números sin coma, al intentar asignarle a B un número con coma, en este caso 1,5, C++ tiene que resolver cómo hacer esa conversión. Es decir, me estás dando que almacene en un lugar un número con coma, cuando en ese lugar yo no puedo asignar un número con coma, solamente puedo asignar en la variable B un número sin coma. Entonces, lo que está sucediendo aquí, que hace que el resultado que yo esperase no fuese el que el programa me diese, ¿sí? Yo esperaba 11,5 y el resultado del programa es 11. Lo que está ocurriendo acá es que C++ lo que está haciendo es, se está quedando solamente con la parte entera del número, ¿sí? Si B es una variable de tipo entero y yo quiero guardar en B el valor 1,5, lo que hace C++ es, en lugar de guardar 1,5, le quita el contenido que hay después de la coma al número, ¿sí? Es como que el 1,5 C++ lo descarta a la parte de coma, es decir, al punto 5 lo descarta y trata a B como si almacenase solamente el 1. Es decir, si yo almaceno un número con coma en una variable de tipo entero, C++ descarta la parte de la coma y se queda solamente con la parte entera. Por ejemplo, si yo a C++ le digo almacename en B, que es un número que solamente puede almacenar valores enteros, y le digo almacename 3,1416, sí, que es la aproximación de pi, lo que va a hacer C++ es, va a descartar la parte entera, va a descartar la parte que viene después de la coma y se va a quedar solamente con la parte entera. Por eso el resultado esperado, 11,5, no es lo que el programa calcula, ¿sí? Porque C++, antes de hacer los cálculos, descarta la parte con coma de B para que el valor almacenado en B sea efectivamente un número entero, un número sin coma. Entonces por ahí estaba la trampilla de la pregunta de la parte E, si el resultado era el esperado. Bueno, el resultado no es el esperado. El resultado esperado es 11,5 y el programa me devuelve como resultado solamente 11. La siguiente pregunta es ¿por qué cree que el resultado no es el esperado? Y la respuesta es que B solamente puede almacenar números sin coma y yo estoy queriendo colocarle a B un número con coma. C++ resuelve sacar
lo que viene después de la coma al número que estoy queriendo almacenar y almaceno en B la parte entera del número. Bien, ese es el ejercicio 2. Vamos a ir ahora al ejercicio 5. Queda el ejercicio 3, que es la función división. Sí, un programa sencillo, al igual que el ejercicio 4, que también es otra versión de la función división. Son programas que ustedes les tengo fe para que los realicen, los que todavía no hicieron este práctico. Vamos a ver la función potencia ahora, el último ejercicio. La parte A nos indica que la función potencia toma como parámetros de entrada dos valores, ¿sí? La función potencia es una función, los parámetros de entrada que toma son dos valores. El primer valor es A, conocido como la base, y el segundo valor es B, conocido como el exponente. La función potencia, dado estos dos valores de entrada, devuelve como resultado A elevado a la B. Es decir, A multiplicado por sí mismo B veces. Por ejemplo, 2 a la 3, el resultado de ese cálculo es el de multiplicar a 2 3 veces consecutivas. Es decir, 2 por 2 por 2. En este caso, 2 por 2, 4, por 2, 8. Lo que pide la primera parte del ejercicio es calcular a mano los siguientes valores. 2 a la 4, por ejemplo. Vamos a hacer esos cálculos a mano. Por ejemplo, acá, 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Así que la parte A.1, 5.A.1 es 16, la respuesta de 2 a la 4. Calcular 10 a la 3 es lo mismo. ¿Sí? 10 a la 3 es 10 por 10 por 10. 10 por 10 es 100 y 100 por 10, 1000. 10 a la 3 es 1000. Esa es la respuesta para la parte 5.A.2. El último cálculo es 1 a la 100. En este caso es 1 multiplicado por sí mismo 100 veces. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 100 veces. Tenemos que 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1 y así sucesivamente. Es decir, 1 multiplicado por sí mismo todas las veces que yo quiera, siempre que sean finitas, es 1. Así que 1 multiplicado por sí mismo 100 veces es 1. Lo mismo que 1 multiplicado 1000 veces por sí mismo es también 1. ¿Sí? Siempre que la cantidad sea finita, siempre que el exponente sea finito, 1 a lo que valga ese exponente es 1. La parte B nos pide, ahora sí viene la parte de programación, escribir la función en C++ potencia. Vamos a utilizar este archivo, suma cpp, para escribir la función potencia también. Entonces tenemos que la función tiene el nombre potencia, toma como parámetros primero A, la base, y como segundo parámetro B, el exponente. Abrimos y cerramos llaves para escribir el cuerpo de la función. Lo que devuelve potencia como resultado es un valor entero que es A elevado a la B. Bien. Entonces, según la definición de potencia, para calcular A a la B, yo tengo que multiplicar A B veces por sí mismo. Es decir, si yo tengo 2 elevado a la 3, tengo que multiplicar a 2 3 veces por sí mismo. Si tengo
2 elevado a la 4 tengo que multiplicar a 2 4 veces por sí mismo. Si tengo 10 elevado a la 3, tengo que multiplicar a 10 3 veces por sí mismo. Entonces, ¿cómo resuelvo la función a elevado a la b? Yo lo que tendría que hacer es, por ejemplo, multiplicar a por a por a por a por a por a hasta que alcance la cantidad b de veces que tengo que multiplicar a por sí mismo. El tema es que si yo multiplico de esta manera, por ejemplo, a por a, la función me va a servir solamente para aquellos casos en donde b valga 3. ¿Sí? Estoy multiplicando a 3 veces por sí mismo. Pero si b vale 4, este resultado ya no me sirve. Entonces yo necesito una estructura de repetición que me vaya multiplicando a tantas veces como se indica en b. ¿Qué estructura de repetición me puede servir? Bueno, tenemos dos estructuras de repetición. Tenemos el while y tenemos el for. Entonces, una de esas dos son las que voy a tener que terminar utilizando. Tanto el while como el for pueden hacer el trabajo. Vamos a utilizar el for para escribir la solución de este programa. Primero vamos a declarar una variable interna que se llama resultado y la vamos a inicializar en 1. ¿Sí? Resultado va a inicializarse en 1. ¿Sí? Este es el espacio de declaración de variables. Aquí tenemos el espacio de asignación inicial. Y el resto del código es el for que me va a hacer el cálculo de a elevado a la b. Bien, vamos a realizar el cálculo de la siguiente manera. El primer espacio del for, antes del primer punto y coma, es un espacio en donde yo especifico variables que quiero inicializar. En este caso no vamos a inicializar variables. El segundo espacio del for me indica la condición que se tiene que cumplir para que el bloque del for se siga repitiendo. En este caso, la condición que yo voy a especificar es que b sea mayor a 0. ¿Sí? ¿Y por qué especifico esto? Bueno, porque yo quiero repetir el bloque b veces. Entonces, yo lo que puedo ir haciendo es ir descontando a b una unidad. ¿Sí? Si b vale 3, en la primera repetición le descuento un valor, b pasa a valer 2. En la segunda repetición le descuento otro valor, b pasa a valer 1. Y en la última repetición b pasa a valer 3. Y la condición deja de cumplirse, es decir, b ya no es mayor a 0, sino que es igual a 0. Y se deja de cumplir la condición. Entonces, en cada paso de repetición del for, yo tengo que descontarle una unidad a b. Esto lo especifico en el tercer espacio del for después del segundo punto y coma. Como lo especifico con la sentencia o con el operador menos menos. El operador menos menos le resta un valor al valor actual de la variable. En este caso le resta una unidad a b. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero multiplicar tantas veces como
el valor del exponente b a la variable a. Entonces, una forma en la que yo puedo resolver este problema es diciendo que el resultado sea igual a lo que vale actualmente el resultado multiplicado por a. ¿Qué va a hacer esto? Por ejemplo, si b vale 3, ¿sí? B vale 3, resultado inicialmente, ¿cuánto vale? Nos fijamos en la parte de asignación del código y vemos que el resultado inicialmente vale 1. Vamos a suponer que A vale 2. ¿Sí? Entonces 2 elevado a la 3 esperamos que dé como resultado 8. En la primera repetición del for, b vale 3. ¿Qué sucede en la primera repetición del for? Al resultado lo multiplico por el valor actual del resultado por a. Entonces, el primer cálculo me actualiza la variable resultado de la siguiente manera. Resultado es igual a lo que actualmente vale el resultado, que es 1, por lo que vale a, que en este caso es 2. Es decir, ahora el resultado pasa a valer 1 por 2, 2. Luego aparece la operación b menos menos, es decir, lo que hace esto es le resta a b una unidad. Es decir, b ahora vale lo que actualmente vale menos 1. Es decir, si b valía 3, ahora pasa a valer 2 al final de la repetición del for. Entonces, yo tengo que para la segunda repetición del for, b vale 2, 2 es mayor que 0, entonces la condición se cumple y vuelvo a calcular resultado nuevamente. Tengo que el resultado, en este caso, es igual a 2, lo que vale actualmente el resultado, por lo que vale a 2. En este caso 2 por 2 es 4. Una vez que ejecuto el código del for, que es ese cálculo, le resto una unidad a b. ¿Sí? B antes valía 2, ahora b vale su valor actual menos 1. Es decir, 2 menos 1 vale 1. Bien, terminamos la segunda repetición del for. La tercera repetición del for comienza con b valiendo 1. La condición nuevamente se vuelve a cumplir, es decir, b vale 1 es mayor a 0. Entonces se ejecuta el bloque del for. ¿Qué es lo que hace el bloque del for? Lo que hace es me actualiza el resultado con el valor actual del resultado, que recordemos que ahora es 4, por lo que vale a, que siempre vale 2. En este caso 2 por 4 es 8. Se ejecuta el bloque de repetición, se ejecuta el bloque de código, en este caso es esta única línea, y al final lo que ocurre es que nuevamente se le descuenta una unidad a la variable b. En este caso, b menos menos significa que yo realizo la operación b es igual al valor actual de b menos 1. En este caso, b vale 1 para la tercera repetición. Entonces, si yo a 1 le resto 1, tengo que b vale 0. ¿Qué sucede acá? Vuelvo a evaluar la condición del for y tengo que ahora b vale 0. Y yo pregunto, ¿b que vale 0 es mayor a 0? Esta pregunta es falsa porque 0, ¿sí?, no es mayor a 0 y b vale 0. Entonces 0 mayor a 0 es falso.
¿Qué implica que la condición del for sea falso? Implica que ya no voy a ejecutar más el bloque de repetición del for. Lo que sucede es que, al ser falsa la condición, salgo del for y ejecuto lo que esté debajo del bloque de repetición. En este caso, yo lo que quiero hacer es, una vez que salgo del for, retorno el resultado, que es, efectivamente, como vimos, 8 para el caso de 2 elevado a la 3. Y es el resultado correcto para los otros casos. Bien. Vamos a compilar el programa con la nueva función agregada. Vemos, por un lado, que nos faltó declarar la función al principio. ¿Sí? Ahora tenemos dos funciones. Tenemos la función suma y también la función potencia, que para utilizarla necesitamos declararla antes del main. Y ahora, además de imprimir el resultado de la suma, vamos a imprimir el resultado de la potencia. O en lugar de la suma vamos a utilizar la función potencia. ¿Sí? Por ejemplo, si A vale 2 y B vale 3, esperamos que el resultado de potencia de A y B sea 8. Vamos a verificar que eso ocurre. Bueno, vamos a volver a compilar a ver si hay algún error. No ocurrió ningún error. Vamos a ejecutar a ver si el resultado de 2 elevado a la 3 es 8. Tenemos efectivamente que 2 elevado a la 3 dio 8. Entonces el código es correcto. Vamos a probar los otros resultados. 2 a la 4 habíamos calculado que era 16. Así que ejecutamos de nuevo. Tenemos 2 a la 4, el resultado es 16. 10 a la 3 era 1000. Así que compilamos. Probamos. 10 a la 3 es 1000. Y 1 a la 100 es 1. Vamos a comprobarlo con el programa. 1 a la 10 es 1. Sí, entonces los cálculos que hicimos a mano son correctos y se verifican por esta función. Bien, ese era el ejercicio 5. Después de calcular a mano estos valores, les pedí escribir esta función, que es lo que hicimos acá. ¿Qué tuvo de diferente la programación de esta función? Bueno, lo que hicimos fue un repaso de el for. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que repetir algo, tenemos que repetir una tarea o un cálculo varias veces, siempre tenemos estas herramientas que son el for y el while, que son herramientas que nos permiten a nosotros reutilizar un código para hacer algo repetitivo. En este caso, ¿qué es lo que resuelve esto? Bueno, nosotros teníamos que multiplicar repetidamente A por A por A por A por A las cantidades de veces que B nos indicaba. Entonces, este A por 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 A es algo repetitivo. Entonces, al tener un cálculo de esta característica, tenemos que saber que la forma correcta de solucionarlo, o que la mejor forma, es utilizando un bloque de repetición, como es lo que sucedió acá. Utilizamos un bloque de repetición para hacer todos esos cálculos repetitivos de A por A por A por A y reutilizar la línea de multiplicación. ¿Sí? Al valor calculado en el paso anterior le multiplico de nuevo A. Eso fue lo que ocurrió con esta línea. ¿Hasta cuántas veces? Bueno, B veces. Y la forma de asegurarme de que los A se multipliquen B veces, la cantidad de veces que me indica el segundo parámetro, es de esta manera.
en cada iteración que hago del for, le resto una unidad a la variable b, y en la condición evalúo que la variable b sea mayor a 0. Entonces, si b vale 3, voy a repetir para b valiendo 3, para b valiendo 2 y para b valiendo 1, es decir, 3 veces. Cuando b valga 0, es decir, a la cuarta repetición, salgo el for porque yo tenía que multiplicar solamente 3 veces a por sí mismo. No quería multiplicarlo una vez más. Entonces hay que tener ese balance o esa capacidad de abstraerse para establecer la condición correcta del for. Si yo hubiese puesto, en vez de mayor estricto, hubiese puesto mayor o igual a 0, lo que estaría haciendo es multiplicando de más, una vez más de lo necesario a A por sí mismo. Por ejemplo, en lugar de tener con este cambio, si yo tengo 10 a la 3, ¿sí? Que el resultado esperado es 1000, si yo ejecutase ahora el programa, con el mayor igual, en vez de tener 1000, hubiese tenido como resultado 10.000. Es decir, tengo como resultado 10.000. ¿Por qué? Porque yo multipliqué una vez de más la cantidad de veces que tenía que hacerlo. Es decir, multipliqué sin querer una vez más de lo que debía hacer. Entonces, la forma correcta es con mayor estricto, ¿sí? B vale 3, B vale 2, B vale 1. Repito 3 veces el cálculo porque 3 veces es verdadera esa condición. Si yo coloco el mayor igual, la condición b mayor o igual a 0 va a ser verdadera 4 veces. Entonces el for se va a repetir por sí mismo 4 veces. Y yo voy a multiplicar a A 4 veces por sí misma, cuando en realidad quería multiplicarla 3 veces nomás por sí misma. Bien, este tipo de situaciones hay que tener la capacidad de abstracción necesaria para saber cómo resolverla, para hacer que esa repetición se repita la cantidad necesaria de veces y no se repita innecesariamente una vez más o 2 veces más o la cantidad de veces más innecesarias que esté repitiendo por error. También tengo que tener la capacidad de abstracción de hacer de que los bloques, que el bloque de repetición no se repita menos veces de la que yo espero. Es decir, si yo espero que el bloque se repita 3 veces, no voy a poner una condición, o tengo que tener el cuidado de no poner una condición que se repita 2, cuando yo estoy esperando que el bloque se repita 3 veces. Entonces, esas cuestiones hay que pensarlas bien para ver cuál es la condición que me conviene para lo que yo quiero hacer. Bien, este fue el resultado y análisis del último ejercicio. El próximo video será la clase teórica, la segunda clase teórica de programación. Así que será hasta entonces.